El presidente Gabriel Boric, lo hemos comentado, aceptó la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. En su reemplazo fue designado el doctor Osvaldo Salgado. Mientras tanto, republicanos bajaron la acusación constitucional contra la ministra Aguilera. Vamos a profundizar en este y en otros temas, también sobre medidas que se han puesto como recomendaciones para poder abordar esta crisis sanitaria, como el teletrabajo. Estamos junto a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Nicolás, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Tengo varios temas, voy a hablar de teletrabajo, por supuesto, senadora, con lo que ha sido también esta iniciativa junto a la Fundación Yo Quiero Estar, pero déjeme comenzar con lo último, digamos, que ha sido la renuncia y aceptar la renuncia del presidente de la República, del doctor Fernando Arauz, a la subsecretaría de Redes Asistenciales. ¿Qué le parece? ¿Descomprime? ¿Es un antes y un después para lo que es el abordar esta crisis sanitaria a su juicio? Una decisión correcta y esperada. Ayer me tocó estar frente al subsecretario en la Comisión de Salud del Senado, donde también asistió la ministra de la cartera, y pude decirle que entrara en una profunda reflexión, porque si él se mantenía en el cargo, lo único que lograba con aquello era profundizar la crisis. ¿Qué duda cabe que cuando se ejercen cargos, sobre todo aquellos que son de designación, de confianza, en este caso del propio presidente de la República, y se cometen errores, hay negligencia? Él, no nos olvidemos que aseguró ante el país que sí se había contactado con una de las clínicas privadas y resulta que no había sido así. Obviamente que hay que dar un paso al costado porque además de la crisis de salud que estamos viviendo, también hay una crisis de confianza. Por lo tanto, una persona que termina cuestionada en su cargo por sus propios errores, luego no tiene cara para poder decirle al país, por ejemplo, a propósito de lo que vamos a hablar luego, que las personas se queden en su casa, que se resguarda a los menores o que se use mascarilla o no, porque pierde la credibilidad. Por eso yo valoro que con la salida de él, que espero sinceramente haya sido incluso por una profunda reflexión de él mismo, se produzca un punto de inflexión en esta crisis. Nosotros necesitamos que las autoridades de salud estén concentradas trabajando en cómo salir adelante en este invierno que aún ni siquiera comienza, en que cuando se tomen decisiones por parte de la autoridad de salud, incluso apoyadas por autoridades anteriores, que creo además es una buena señal de unidad hacia el país en situaciones tan complejas, se ejecuten de la misma manera, es decir, de manera seria, de manera responsable. Y evidentemente que si él se mantenía en el cargo, eso no iba a ser posible. Senadora, bueno, ya no fue lo que voy a preguntar, pero igual ante este escenario que se abría con respecto a la permanencia del ex subsecretario Fernando Arauz, ¿se justificaba una acusación constitucional en contra de la ministra Aguilera, la cual, recordemos, ya desistió Republicano, aunque Republicano dijo, no es que desistamos de la acusación, la archivamos, la guardamos, la dejamos pendiente? Bueno, efectivamente yo creo que descomprime, ¿verdad? Y descomprime porque al final del día esto va a ir escalando dependiendo si hay responsables o no. No puede ser que ante la muerte de guaguitas, que ante la muerte de niños y niñas nadie responda y que la respuesta a esos padres o a esas madres sea un sumario administrativo. Eso no puede ser. Por lo tanto, obviamente que esto descomprime, pero también es muy importante estar alerta. A nosotros se nos escogió para estar desde la oposición y también hay que decirlo, hubo varias voces que salieron desde el propio oficialismo. Por lo tanto, ante una situación tan compleja, lo mínimo que uno le puede pedir a quien está gobernando es que se adelante, es que planifique, es que no improvise, es que no caiga en negligencia, porque las negligencias en salud cuestan vida y por eso la importancia de ejercer las herramientas que desde el Parlamento tenemos. Así que descomprime, sin duda descomprime, pero es muy importante que el gobierno sepa, sobre todo en una cartera tan delicada, que vamos a estar encima, no entorpeciendo la labor que se está realizando, porque ya es compleja en sí misma, sino que cooperando con lo que se requiera desde el Ejecutivo, y así lo hemos hecho sin duda en materia de salud, y creo que muestra de aquello también es el trabajo con las exautoridades de distintos gobiernos en esta materia, pero también es importante que haya una mayor responsabilidad, que no haya una descoordinación entre la ministra y los subsecretarios y, por supuesto, muy importante aún, que quien esté encargado de la red asistencial sepa al detalle lo que está pasando, porque insisto en esto, en materia de salud las negligencias cuestan vida. Sí, déjeme ir a un punto dentro de lo que es también a las críticas que se han hecho al tema de la gestión de esta situación de los virus respiratorios, que es la comunicación de riesgo o los problemas de comunicación. Y déjeme poner un punto que ahora se está informando recién.
yo creo que, yo me acabo de enterar de hecho, que en la sesión especial donde participa la ministra de Salud, Jimena Aguilera, dentro de las medidas adicionales para abordar esta crisis, se ha sumado el volver a la obligatoriedad de uso de mascarillas para mayores de 5 años en los establecimientos educacionales, hasta que termine la alerta sanitaria, que es el 31 de agosto. No sé, primero, si usted sabía esto, segundo, cómo lo evalúa, y tercero, la forma en que se comunica, porque finalmente se hace en una sesión especial de la Cámara, muy bien, pero a nivel de informar a los colegios cuando parte, como que me faltan detalles, ¿no? Sí, a ver, primero yo estoy de acuerdo con la medida. Yo creo que si los adultos usando mascarillas le vamos a asegurar a un niño o una niña un mayor resguardo de su salud o directamente aportarle a que alguno de ellos quede hospitalizado o pierda su vida, yo creo que podemos hacer un esfuerzo, ¿cierto? Ahora, coincido en la forma. Yo creo que es importante que estas comunicaciones se vayan mejorando y creo que aquí, si hay alguien que está ausente, es precisamente la vocera del gobierno. Yo creo que es muy relevante entender que ese ministerio no solamente existe para anunciar las buenas noticias, existe también para poder aplacar, ¿cierto?, aquello que no se ha comunicado de buena manera desde los otros ministerios, como lo que estamos hablando, o directamente iniciar campañas para que todo el mundo se entere de una determinada medida. Yo creo que en esto hay que coordinarlo, por supuesto, con los mismos establecimientos, como insisto también que el gobierno inicie prontamente una campaña y luego de aquello, bueno, venir a anunciarlo donde nos encontramos, ¿cierto?, que es el Congreso Nacional. Pero hecho ya el anuncio, yo al menos lo valoro como una medida positiva, porque creo que ¿usted valora la medida hacer para poder evitar? Sí. Perfecto, pero digamos que la forma, sí, en la forma en que se da a conocer es bastante, por no decir, no sé si atípica del concepto, senadora, pero sí de alguna manera como que demasiado específico a la instancia de una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados. O sea, te quedas con la sensación de que nuevamente hay una improvisación, ¿verdad? Te quedas con la sensación de que ante las consultas de los parlamentarios, que es nuestro trabajo, sobre todo en sesiones especiales dedicadas al efecto, terminas entregando respuestas porque obviamente qué es lo que se te está solicitando. Pero por supuesto que uno nota, ¿cierto?, una descoordinación, nota además una poca responsabilidad en los anuncios, porque claro, es una medida, insisto, que yo al menos valoro en esta línea, porque protege al final del día y ya muchas personas voluntariamente la han ido ocupando, retomando, pero si estamos entrando a semanas complejas por los fríos, ¿verdad?, que se están anunciando, bueno, yo creo que es una medida que no perjudica, que al contrario creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en esa línea. Déjeme ir a otro punto, que son las recomendaciones que se han hecho, por ejemplo, desde el Colegio Médico, los expertos, y tiene que ver con reuniones que usted ha sostenido con fundaciones para poder implementar o reimplementar, digamos, o llamar obligatorio o no al uso del teletrabajo para madres o padres cuidadores que tienen hijos pequeños. ¿Cómo lo ve usted también? ¿Nos podríamos también enterar en una sesión especial que esto se aplica? ¿Ha habido conversaciones con el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, en esto? Llevamos un año conversando con la ministra Jara y con el subsecretario también de Trabajo y Previsión Social. Se lo hemos comunicado a la ministra de la Mujer, se lo hemos comunicado a la ministra de Salud a propósito de que no nos olvidemos que el teletrabajo empieza a tomar fuerza y las cuestiones ideológicas van quedando de lado porque resultó ser una herramienta que de a poco todos fueron aceptando a propósito de lo que ocurrió en plena crisis del COVID. Habían personas, sobre todo las mujeres, que obviamente tenían que quedarse al cuidado de sus hijos, de su hija y que no tenían otra forma que teletrabajar, cuando evidentemente la naturaleza del trabajo así se los permitió. En este caso, en esta crisis sanitaria, vuelve a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque estamos a días de que vence incluso el postnatal de emergencia y hago un llamado al gobierno nuevamente a que lo pueda renovar y también a que el teletrabajo no dependa de la voluntad o no del empleador o la empleadora, sino que esté establecido por ley. Y por eso, en este proyecto que incluso hemos presentado de manera transversal, yo soy autor de ese proyecto gracias, como tú bien decías, a la sociedad civil organizada, como Yo Quiero Estar, que el gobierno había anunciado que iba a presentar una agenda legislativa que había denominado compatibilizar la vida personal, familiar con la laboral. Pero bueno, de un día para otro, literalmente, a horas antes de ese anuncio, esta actividad se suspendió y hoy día nos vemos con la necesidad de tener esto regulado. ¿Y por qué con la necesidad? Porque la propia ministra del Trabajo hace un llamado a que las madres, los padres de menores de menos de un año puedan quedarse al cuidado de ellos y no los expongan. Bueno, para que esa persona, para que esa mamá se quede al cuidado, porque evidentemente esa guaguita no se cuida sola, o tiene que pedir días de vacaciones, o tiene que hacer uso de algún permiso, o directamente sin goce de sueldo, o presentar una licencia médica. Si nosotros tuviéramos esto regulado, no dependeríamos de la buena voluntad o no, insisto, del empleador. Por lo tanto, para mí
En este punto el gobierno llega tarde, pero mejor tarde que nunca, y yo espero, sinceramente, que dado que esto está permitido hasta el mes de agosto, podamos regular y sacar esto rápidamente, así como se han sacado otros temas adelante. Ahora, también hay una experiencia que nos entregó la pandemia en términos del teletrabajo, haciendo la salvedad, evidentemente, que hay labores, empleos, situaciones donde no se puede teletrabajar o donde las dificultades están presentes, acceso a internet, acceso a un computador. Eso también es necesario evaluarlo en de proyecto de ley, ¿no? Exactamente, y en el proyecto, por ejemplo, cuando por la naturaleza del trabajo no se pueda, la idea es priorizar a aquellas madres o padres con niños menores de... Y la edad, la verdad es que está en discusión también, porque claro, obviamente que un recién nacido no es lo mismo que un niño de 1 año, pero tampoco es lo mismo que un niño de 2 o 3 años. O sea, incluso en el proyecto, a propósito de los cuidados, hay una edad establecida que es de menores de 12 años, entendiendo que son personas que todavía no pueden cuidarse solas, ¿cierto? O por la seguridad que detenta estar al lado de un adulto. Pero el proyecto lo establece. Lo que no puede pasar es lo que está pasando, que para variar el gobierno anuncia algo, lo suspende horas antes, y de esto está en información, está en conocimiento, porque ellos mismos lo hicieron, la ministra Jara, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, y hoy día ya la ministra de Salud. Ayer yo le pregunté esto en la Comisión de Salud a la ministra, y ella reconoció que evidentemente esto es una recomendación. No tiene por qué ser una recomendación cuando así se pueda, y cuando, insisto, la naturaleza del trabajo no lo permite, que se priorice a aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen al cuidado menores de edad, para frente a un compañero de trabajo, a un colega, poder, ¿cierto?, tener estos permisos a propósito de esta crisis. Si lo hicimos en una situación tan compleja como la pandemia, donde no había red de apoyo, evidentemente que acá también se puede hacer con los resguardos que se están exigiendo por las autoridades de salud y de trabajo, pero entendiendo que estamos en cuarentena aún, ni mucho menos. Claro, claro, en una situación distinta, pero igualmente preocupante, y de alguna manera pensando que el teletrabajo aquí se establecería para un grupo más acotado, digamos, de lo que fue COVID-19. Hay que entenderlo así, ¿no? Con características especiales para que no sea de alguna manera a nivel general. Hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Exactamente, y además de eso, no pensarlo solo para las crisis, sino que objetivamente esta es una herramienta. El final del día no es solamente teletrabajo, es cómo distribuir de mejor manera la jornada de trabajo, entendiendo que hay que compatibilizar de mejor manera la vida personal, familiar con la laboral. Eso, además, Nicolás, le va a permitir a muchas mujeres poder trabajar, poder seguir trabajando cuando tienen que escoger, donde evidentemente van a escoger por el cuidado de sus hijos, y con todo lo que eso significa, poder desenvolverse, desarrollar tus talentos, obtener un ingreso, etcétera, etcétera. Detrás de esta mujer hay una familia, y muchas madres además que son solteras y por lo tanto dependen de su propio trabajo para el cuidado de sus hijos. Yo creo que hoy día, si aún no hay una respuesta de parte del gobierno en esta materia, es precisamente una muestra más de la improvisación, de la poca planificación y de no adelantarse. Imagínate que quedan días de que el postnatal de emergencia va a dejar de regir si es que no lo extienden. Y allí es la importancia, la premura de que, entendiendo que vienen meses complejos, porque ahí en ese caso estamos hablando de una mamá. Ahora, esa discusión del postnatal de emergencia también se dio en el gobierno anterior. Acaba de nacer. Con respecto a los tiempos y que se esperaba mucho. mucho. Proyecto con un grupo transversal. Y se acogió, y fue precisamente por la fuerza que hubo desde la sociedad civil y porque frente a la realidad hay una cuestión que es indiscutida, ¿verdad? Si tú le estás pidiendo a una mamá, insisto, de una guaguita recién nacida, que se quede en su casa, pero que no pierda su trabajo, porque eso también eventualmente sería una carga más para el propio gobierno, para el propio Estado, obviamente que le tienes que dar las facilidades para extender ese postnatal. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el invierno pase al menos. O sea, en eso también hay acuerdo que no estamos hablando de final de año o de diciembre, enero del próximo año. Senadora Paulina Núñez, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros esta tarde, senadora. Que esté muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias.